el Consejo Galáctico se reunió en la cámara más grande jamás construida por manos alienígenas, un círculo interminable de especies provenientes de rincones lejanos de la galaxia, desde criaturas con piel traslúcida que respiraban humo, hasta colosos de 4 brazos cubiertos de placas metálicas. Todos ocupaban sus asientos en silencio, esperando que la decisión final fuese pronunciada. La decisión que marcaría el destino de un planeta joven y rebelde que se había negado a inclinarse ante su autoridad. Ese planeta era la Tierra. Los oradores de las especies más antiguas se levantaron uno tras otro con voces resonantes y discursos preparados para justificar la esclavitud de la humanidad. La llamaban una especie primitiva, impulsada por emociones irracionales, incapaz de mantener el equilibrio de los mundos. Argumentaban que los humanos eran demasiado violentos, demasiado impredecibles, demasiado peligrosos para ser libres. Los más poderosos decían que solo había una solución: convertir a la humanidad en siervos, obligarlos a trabajar para el Consejo y vigilar cada uno de sus movimientos. Cuando llegó la votación, no hubo dudas. Todas las especies levantaron sus símbolos de aprobación, y el destino de los humanos quedó sellado. Aquel día la Tierra fue declarada propiedad del Consejo. Sus recursos serían explotados y sus habitantes encadenados. Pero lo que ninguno de aquellos seres entendía era que el espíritu humano no podía ser quebrado con decretos ni cadenas, porque en su aparente debilidad estaba la fuerza que ningún alienígena había conocido jamás. Las naves descendieron sobre las ciudades humanas gigantescas, estructuras flotantes que cubrían el cielo entero, lanzando haces de luz que inmovilizaron a millones de personas. Las calles se llenaron de gritos y de resistencia improvisada. Soldados y civiles por igual intentaron luchar con armas insignificantes contra tecnologías imposibles. Pero incluso en medio de esa desesperación había algo diferente. Los humanos no cedían, no aceptaban la derrota. Su lucha no era ordenada ni estratégica, pero era incansable, y esa terquedad desconcertaba a los invasores. En los campos de trabajo creados alrededor de los continentes, miles de humanos eran obligados a extraer minerales o construir estructuras para los amos alienígenas. Cada especie dominante enviaba supervisores con diferentes métodos de control. Algunos utilizaban implantes de obediencia, otros drogas químicas y otros castigos brutales, y sin embargo, en cada rincón del planeta se gestaban pequeñas rebeliones. Fugas, sabotajes, gestos de solidaridad que desafiaban la lógica del Consejo. Los informes enviados a la Cámara Central repetían la misma advertencia a los humanos: no obedecen. Había un joven llamado Marco que trabajaba en las minas de hierro de Sudamérica. Día tras día soportaba cargas imposibles bajo la vigilancia de criaturas de ojos negros y brazos alargados. Los demás prisioneros estaban exhaustos y muchos aceptaban su destino. Pero Marco nunca dejó de hablar de libertad. Reunía a escondidas a otros prisioneros y les recordaba que la humanidad había sobrevivido a glaciares, a terremotos, a guerras internas, y que ninguna especie externa lograría quebrarlos. Él decía que la verdadera fuerza de los humanos estaba en algo que los alienígenas nunca entenderían: en su capacidad de soñar. Incluso en la oscuridad más profunda,
En otro extremo del mundo, en Europa, una mujer llamada Elena escondía mensajes en trozos de tela que pasaban de mano en mano entre trabajadores esclavizados. Cada mensaje llevaba la misma frase: «Somos más de lo que creen esas palabras». Encendían fuego en los corazones de quienes estaban a punto de rendirse, y esa chispa se repetía en miles de lugares diferentes, como si los humanos compartieran un instinto común de no aceptar la sumisión, como si la rebeldía fuera parte de su sangre. Los supervisores alienígenas no podían comprenderlo, porque para ellos la disciplina era absoluta y la obediencia incuestionable. En sus mundos, las especies habían aceptado jerarquías rígidas y habían sacrificado la libertad a cambio de estabilidad. Pero en la Tierra, cada intento de sofocar a Bichichai, la población terminaba produciendo más resistencia cuanto más golpeaban. Más fuertes se levantaban los prisioneros, cuanto más cadenas ponían. Más ingeniosos se volvían los humanos. Para romperlas era un ciclo incomprensible para el Consejo, pero completamente natural para quienes habían nacido en un planeta donde la supervivencia siempre había sido una batalla. Mientras tanto, en las ciudades devastadas, grupos clandestinos comenzaron a reconstruir radios y transmisores antiguos, enviando mensajes codificados que viajaban por todo el planeta. Las palabras libertad, esperanza y humanidad resonaban en idiomas distintos, pero el significado era uno solo: no estamos vencidos. Los alienígenas que interceptaban esas transmisiones no lograban descifrar cómo podían los humanos coordinarse sin un líder visible, sin un plan centralizado. Lo que ellos no sabían era que no hacía falta, porque cada ser humano llevaba dentro la convicción de resistir, y eso era suficiente para encender un movimiento global. El Consejo empezó a preocuparse. Los informes se acumulaban y todos coincidían en que los humanos eran incorregibles, que su espíritu era un virus que se expandía, incluso en las condiciones más duras. Algunos proponían exterminarlos por completo. Otros decían que debían encerrarlos en colonias aisladas, pero una minoría empezaba a notar algo distinto. Una duda que se colaba en las deliberaciones y que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Y si los humanos no eran débiles y primitivos como habían creído? ¿Y si lo que llamaban irracionalidad era en realidad la clave de una fuerza desconocida? La pregunta flotaba como una sombra en cada reunión, mientras en la Tierra la resistencia se volvía cada vez más audaz y la humanidad demostraba que ni la esclavitud más absoluta podía apagar lo que los hacía únicos. El Consejo Galáctico creyó que podía controlar a la humanidad con más castigos, más vigilancia y más armas. Pero cada medida se convertía en un fracaso, porque los humanos reaccionaban de un modo que ninguna especie había previsto. La dureza, en lugar de destruirlos, los hacía más fuertes. La vigilancia, en lugar de intimidarlos, los volvía más ingeniosos. Y las armas, en lugar de sembrar miedo, encendían más rabia y coraje. Mientras más los empujaban, más se levantaban los hombres y mujeres de la Tierra. Y eso era algo que los alienígenas jamás habían enfrentado en millones de años de conquistas. Marco seguía trabajando en las minas, pero su mente estaba en otro lugar.
Él había comenzado a organizar pequeñas células de resistencia dentro del campo esclavo. No se comunicaban con palabras, sino con gestos, con miradas y con pequeños símbolos tallados. En las rocas, los alienígenas pensaban que eran simples marcas sin sentido. Pero para los humanos, cada trazo era un plan, cada señal un llamado a la acción. La noche se convirtió en el momento más peligroso y a la vez más valioso, porque en la oscuridad se intercambiaban ideas y promesas de libertad. En Europa, Elena lograba que sus mensajes recorrieran kilómetros a través de telas escondidas en las bolsas de alimento, o en los zapatos viejos que pasaban de campamento en campamento. Cada palabra escrita era como un arma invisible que penetraba las murallas de la desesperación y encendía valor en quienes ya habían perdido la fe. Ella sabía que la escritura era peligrosa, porque si la descubrían, los supervisores castigarían con la muerte, pero en lugar de frenar su determinación, esa amenaza hacía que escribiera con más fuerza, porque entendía que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino el alma misma de la humanidad. Los supervisores comenzaron a notar que algo extraño sucedía. La productividad en los campos caía. Los esclavos no obedecían como antes, y aunque parecían débiles físicamente, su espíritu no se quebraba. Hubo intentos de dividirlos, separando a familias enteras, enviando a hombres a un continente y mujeres a otro. Pero en lugar de destruir los lazos de unión, esos intentos solo reforzaban la determinación de reencontrarse y luchar juntos. Los humanos tenían una característica que desconcertaba a todas las especies del Consejo: una capacidad inmensa para crear vínculos profundos que ni la distancia ni el dolor podían romper. En el continente asiático, un grupo de jóvenes ingenieros prisioneros había logrado reconstruir un viejo generador eléctrico con piezas robadas de las máquinas alienígenas. Lo habían escondido bajo los escombros de una ciudad destruida, y usaban esa energía para alimentar transmisores clandestinos que enviaban señales codificadas al espacio. Buscaban contacto no solo con otros grupos humanos, sino con cualquier fuerza que pudiera escucharlos. Su mensaje era claro: la humanidad no se rinde. Seguimos vivos, seguimos luchando. Los alienígenas interceptaron esas transmisiones y se alarmaron al descubrir que la señal humana se propagaba de forma caótica, sin un emisor central, pero alcanzando distancias que sus propios sistemas de comunicación no lograban comprender. No había un líder único, no había una estrategia uniforme, y sin embargo, los humanos lograban coordinar acciones globales al mismo tiempo. Incendios en minas de África, sabotajes en plantas de energía en América, fugas masivas en Asia y hasta ataques sorpresivos en colonias espaciales recién construidas por los invasores. Era como si todos compartieran una intuición invisible que los mantenía conectados y los guiaba hacia la resistencia. Dentro del Consejo comenzó a crecer un temor silencioso, porque nunca antes una especie considerada primitiva había desafiado de ese modo la autoridad galáctica. Las demás civilizaciones habían aceptado su destino. Habían cedido al poder superior y se habían adaptado a la esclavitud. Pero los humanos no. Los humanos eran diferentes, y esa diferencia despertaba algo que los alienígenas no estaban acostumbrados.
A sentir duda en las minas, Marco dio el primer golpe real contra el sistema de control. Logró convencer a un grupo de prisioneros de sabotear los transportes de mineral. Con simples herramientas, desviaron cargas enteras y provocaron explosiones que destruyeron túneles enteros. Lo que para los alienígenas era un desastre para los prisioneros. Era un símbolo, un recordatorio de que no todo estaba perdido y que ellos podían infligir daño, aunque no tuvieran tecnología avanzada. Los supervisores intentaron castigar a todos, pero no lograron encontrar al responsable, porque ningún humano, habló nadie, traicionó a los suyos, Elena. Mientras tanto logró algo aún más poderoso. Consiguió que un supervisor alienígena dudara de su misión. Era un ser de piel azulada y mirada fría, que llevaba años controlando esclavos sin cuestionarse nada. Pero al leer uno de los mensajes que encontró escondido, comenzó a sentir una extraña incomodidad. El mensaje decía simplemente: «La libertad no muere mientras respire un humano». Aquellas palabras perforaron la coraza emocional de un ser que creía no tener sentimientos y lo llevaron a preguntarse si quizá lo que hacía estaba equivocado. Las dudas comenzaron a extenderse lentamente entre algunos supervisores, porque la resistencia humana no se explicaba con lógica científica, no obedecía a cálculos ni a estadísticas. Era algo más, algo intangible que no podían medir ni controlar mientras tanto. Los humanos lo sabían muy bien. Estaban sembrando la primera grieta en el corazón del imperio que los había encadenado en cada rincón del planeta, en cada campamento minero, en cada fábrica y en cada ciudad arrasada. Había una chispa invisible que se multiplicaba y que pronto se convertiría en un fuego imposible de apagar, el fuego de la humanidad. El fuego de la resistencia humana se expandía silencioso, pero imparable por todo el planeta. Los alienígenas habían construido ciudades flotantes y fortalezas alrededor de las principales urbes, creyendo que el control total era posible. Pero cada vez que enviaban tropas para sofocar la rebelión, encontraban que los humanos ya habían anticipado sus movimientos y habían creado trampas improvisadas con piedras, cables y antiguas máquinas olvidadas. Las estrategias humanas no eran uniformes ni planificadas al detalle, pero funcionaban porque cada persona actuaba con una combinación de ingenio y coraje que ninguna especie había visto antes. Marco y su grupo en las minas habían logrado establecer un sistema de comunicación usando espejos y reflejos de luz para transmitir señales de un túnel a otro. Los mensajes eran simples pero claros: prepararse, atacar de noche, no confiar en las máquinas, observar cada movimiento. Y cada mensaje se multiplicaba a medida que otros prisioneros lo copiaban y lo pasaban a más grupos. Así las minas se convirtieron en un enjambre de resistencia organizada, aunque invisible para los supervisores, que no entendían cómo podía suceder sin un liderazgo central. En la costa este de América, Elena había logrado coordinar un sabotaje masivo a los sistemas de energía de los colonizadores alienígenas, logrando dejar sin electricidad fábricas, laboratorios y torres de vigilancia. Los humanos que participaron lo hicieron con miedo, pero con determinación. Y cuando las luces se apagaron en medio de la confusión, los prisioneros encontraron la primera oportunidad de escapar saltando de los muros
y corriendo hacia los bosques y montañas que aún conservaban algo de libertad. Cada fuga se convertía en un acto simbólico y en un ejemplo de que ningún muro ni barrera podía contener el espíritu humano. Los alienígenas comenzaron a enviar observadores encubiertos para descubrir cómo los humanos podían coordinarse de esa manera. Pero cada intento terminaba en fracaso, porque incluso cuando capturaban a alguien, nadie podía obtener información significativa. Nadie hablaba a los humanos. Habían aprendido a protegerse y a proteger a los demás, con un nivel de lealtad que desconcertaba. A los invasores y los líderes del Consejo empezaban a temer que la humanidad no fuera un simple error de cálculo, sino una fuerza viva capaz de transformar todo lo que tocara Marco. Sabía que la verdadera fuerza no estaba en las armas, sino en la unidad de las personas. Los motivaba cada día recordándoles que la supervivencia dependía de su ingenio y de su capacidad de mantener la esperanza, aunque la desesperación pareciera más fuerte. Cada día que pasaba, reforzaban túneles, improvisaban escondites y compartían alimentos y medicinas. Entre ellos, los alienígenas podían controlar el tiempo y el espacio a su alrededor, pero no podían controlar lo que los humanos sentían dentro de sus corazones, ni lo que estaban dispuestos a hacer para protegerse mutuamente. En África, un grupo de jóvenes construía catapultas rudimentarias para derribar las torres de vigilancia. Los ingenieros humanos mezclaban metales locales con restos de tecnología alienígena y lograban resultados que parecían imposibles para cualquiera que no conociera la creatividad humana. La primera torre cayó ante la sorpresa de los supervisores, y la noticia se propagó entre los campamentos como un huracán invisible. Cada caída fortalecía la moral y la confianza de los humanos y sembraba dudas entre los alienígenas que habían creído que nada podía detener su avance. Los informes llegaron al Consejo Galáctico y comenzaron a registrar cifras contradictorias. Las minas seguían produciendo minerales, pero cada vez menos. Las ciudades mantenían estructuras intactas, pero con menos obediencia, y los prisioneros escapaban con más frecuencia de la que podían capturar algunos líderes. Empezaban a cuestionar la validez de toda la misión, y la palabra imposible se repitió en sus debates más de una vez. Nadie quería admitir que la especie que habían considerado débil y primitiva estaba demostrando ser más fuerte que todas las demás. Junta Selena logró que algunos humanos formaran pequeños grupos de espionaje que se infiltraban en las ciudades flotantes, robando información, suministros y dejando mensajes que parecían inocentes, pero que contenían instrucciones codificadas para futuras operaciones de sabotaje. La coordinación no necesitaba ser perfecta, porque cada humano entendía su propio papel y actuaba con libertad y decisión. Eso creaba un caos que los alienígenas no podían predecir ni controlar, y poco a poco la idea de que los humanos podían ser domados se convertía en un mito que nadie quería repetir. Mientras tanto, Marco descubrió que los supervisores habían comenzado a cometer errores. Su arrogancia y su subestimación de los humanos los hacía vulnerables. Los túneles que antes eran pasillos de trabajo, ahora se convertían en trampas y caminos seguros para la resistencia. Los humanos aprendían de cada ataque fallido
y mejoraban sus técnicas de manera que parecía instintiva. Y esa capacidad de adaptación era algo que ninguna especie había logrado dominar en toda la historia de la galaxia. Los informes del Consejo comenzaron a hablar de un fenómeno extraño que se extendía por la Tierra y que no podían medir ni controlar la voluntad humana. Parecía crecer. Cada día y cada acto de rebeldía inspiraba a otros incluso a miles de kilómetros de distancia. Era como si la esperanza y la resistencia fueran contagiosas y la galaxia entera comenzaba a notar que algo diferente estaba ocurriendo. Los humanos no solo luchaban contra la opresión, sino que demostraban que la verdadera fuerza no residía en la tecnología ni en la fuerza física, sino en la combinación de ingenio, valor y determinación que nadie podía replicar. En la península de América del Norte, un joven llamado Leo logró contactar con grupos dispersos, usando señales de humo codificadas y mensajes ocultos en ruinas antiguas. Cada humano que escuchaba esas señales comprendía inmediatamente que no estaba solo y que juntos podían desafiar incluso a la especie más poderosa de la galaxia. La coordinación se volvía natural y automática. Cada acto de valentía inspiraba a otro, y cada pequeño triunfo se convertía en una cadena que ningún alienígena podía romper. La humanidad continuaba resistiendo y demostrando que su fuerza era invisible pero real, que su valor y su unidad eran armas mucho más poderosas que cualquier tecnología, y que aunque el Consejo Galáctico creía haber ganado la guerra, en realidad no había hecho más que despertar algo que crecería hasta desafiar a toda la galaxia. Consejo Galáctico comenzó a comprender que la humanidad no era una especie cualquiera que podía ser controlada con decretos ni con fuerza bruta. Los informes hablaban de sabotajes simultáneos en distintos continentes, fugas masivas de prisioneros, ataques coordinados a instalaciones de control. Y lo más desconcertante era que ninguna de esas acciones parecía seguir un plan centralizado. Los humanos actuaban de manera impredecible pero efectiva. Y esa imprevisibilidad se convirtió en su mayor arma mientras los líderes alienígenas discutían en cámaras cerradas. Los humanos ya habían tomado la iniciativa en todos los frentes. Marco lideraba, ahora, una red de túneles subterráneos que conectaban antiguas minas y búnkers olvidados. Los hombres y mujeres que trabajaban con él no tenían miedo de morir, porque sabían que cada sacrificio aumentaba la esperanza de todos los demás. Construían mecanismos improvisados con restos de maquinaria alienígena y materiales locales, inventando trampas que confundían a las patrullas que creían tener el control absoluto. Su ingenio era sorprendente, y cada victoria, aunque pequeña, se convertía en un ejemplo de lo que significaba ser humano. La creatividad y la resiliencia eran fuerzas que ningún invasor había previsto en Asia. Un grupo de jóvenes ingenieros lograba reparar naves pequeñas que los alienígenas habían dejado abandonadas. Algunas habían sido destruidas parcialmente, pero los humanos las reconstruían usando principios básicos de mecánica y física adaptados a sus necesidades. Esas naves servían para transportar mensajes, armas improvisadas y personas entre diferentes zonas de resistencia, y lo más increíble
era que funcionaban mejor de lo que los invasores esperaban cada vuelo exitoso. Demostraba que la humanidad podía convertir cualquier desventaja en una oportunidad helena. Continuaba coordinando mensajes secretos a través de toda Europa y África. Los mensajes estaban codificados en canciones, dibujos y piezas de tela que parecían insignificantes, pero que contenían instrucciones precisas para sabotajes y movimientos de escape. Cada humano que los recibía comprendía su papel y actuaba sin necesidad de recibir órdenes directas. Esa capacidad de actuar con autonomía y responsabilidad desconcertaba a los alienígenas, porque no podían comprender cómo una especie tan joven podía organizarse con tanta efectividad sin un líder visible. Los supervisores alienígenas empezaban a perder el control. Los humanos aprendían de cada ataque, cada error se convertía en una lección, y cada éxito en un ejemplo para otros campamentos. Incluso los más distantes empezaban a imitar las técnicas de sabotaje sin que nadie los dirigiera. Había algo innato en los humanos que los hacía capaces de adaptarse y superar cualquier dificultad. La determinación de sobrevivir y de proteger a los suyos se volvía más fuerte que cualquier miedo que pudieran imponerles. En América del Sur, un grupo de prisioneros liderado por Marco logró infiltrarse en una de las ciudades flotantes, enviando información clave a otros grupos humanos, provocando apagones simultáneos y fallos en los sistemas de vigilancia. Los alienígenas no entendían cómo era posible que los humanos hubieran aprendido tanto en tan poco tiempo, ni cómo podían coordinar acciones a gran escala sin herramientas sofisticadas. Era como si la supervivencia misma les hubiera otorgado un instinto colectivo que ninguna especie podía anticipar. Mientras tanto, el Consejo Galáctico debatía sobre la posibilidad de exterminar a la humanidad. Algunos miembros propusieron ataques masivos, pero otros comenzaron a dudar de la efectividad de esa estrategia, porque cada intento de erradicación parecía fortalecer la resistencia. Los humanos no eran solo sobrevivientes pasivos. Eran actores capaces de transformar la adversidad en ventaja. Y esa cualidad despertaba miedo y respeto al mismo tiempo entre los líderes alienígenas que jamás habían enfrentado. Una especie tan imprevisible y tenaz Leo en Norteamérica se convirtió en un símbolo de esperanza para los humanos que vivían dispersos en los bosques y montañas. Logró establecer rutas de comunicación seguras, usando señales de humo y reflejos de luz que conectaban diferentes grupos de resistencia, y aunque los alienígenas interceptaban algunas señales, no podían descifrar la lógica humana, porque cada mensaje era único. Cada código dependía del conocimiento local y de la creatividad de quien lo enviaba. Esa capacidad de adaptarse a las circunstancias hacía que los humanos parecieran imposibles de derrotar. En África, un grupo de jóvenes había logrado crear una red de túneles que conectaban diferentes minas y ciudades subterráneas. Lo que antes eran lugares de explotación se convirtieron en fortalezas improvisadas, donde los humanos podían planear, descansar y preparar ataques, mientras los alienígenas intentaban en vano localizar esos refugios. Marco y Elena habían enseñado a cada grupo a usar recursos locales, a improvisar armas y a proteger a sus compañeros. Cada humano entendía que la fuerza no estaba en la tecnología, sino en la unidad y la determinación.
Los informes del Consejo comenzaban a mostrar un patrón que nadie quería admitir los humanos. No eran débiles ni predecibles, ni fáciles de controlar cada intento de dominarlos. Generaba resistencia y creatividad. Su capacidad de adaptación y su ingenio eran armas invisibles que desafiaban toda lógica militar y tecnológica. Los alienígenas comprendieron que habían subestimado a una especie que no solo luchaba por sobrevivir, sino que demostraba una inteligencia emocional y estratégica superior a lo que ellos habían conocido en toda la galaxia. La humanidad demostraba una cualidad única y temida: la capacidad de unirse sin un líder visible, de aprender de cada fracaso, de usar cualquier recurso a su alcance y de mantener la esperanza viva, incluso en las condiciones más desesperadas. Los humanos no solo resistían la opresión, sino que transformaban cada dificultad en una oportunidad y cada ataque en una lección que reforzaba la fuerza colectiva. Y esa fuerza comenzaba a infiltrarse en la mente del Consejo Galáctico, que empezaba a preguntarse si acaso habían cometido un error irreversible al intentar esclavizar a la humanidad. Mientras la noche caía sobre la Tierra, las luces de las ciudades destruidas y los refugios subterráneos brillaban con señales de resistencia. La humanidad demostraba que ninguna cadena ni muro podía detenerla, y que su verdadero poder residía en algo que los alienígenas nunca podrían comprender: la unidad. La creatividad, la resiliencia y la esperanza eran armas invisibles pero imbatibles, y el fuego de la humanidad seguía ardiendo cada vez más fuerte. La resistencia humana comenzaba a transformar el planeta. Los humanos habían aprendido a usar el entorno a su favor, conocían cada bosque, cada montaña, cada ruina y cada túnel, como si fueran parte de su propia estrategia. Los alienígenas seguían enviando tropas y máquinas de combate, pero cada movimiento era anticipado de algún modo por la inteligencia colectiva de los humanos, quienes improvisaban armas trampas y sistemas de comunicación que ningún invasor podía descifrar. Cada acción humana parecía caótica, pero en realidad estaba llena de propósito y de un instinto que ninguna especie había visto antes. Marco lideraba ahora operaciones que cruzaban continentes. Usaba mapas rudimentarios y señales simples para coordinar movimientos que desconcertaban completamente a los supervisores. Cada grupo humano sabía qué hacer sin esperar órdenes directas, y cada sabotaje se multiplicaba porque otros prisioneros replicaban las mismas técnicas en lugares distantes. Las minas, que antes eran campos de esclavitud, se habían convertido en laboratorios de ingenio y entrenamiento, donde los humanos compartían conocimientos y estrategias que evolucionaban con cada intento de ataque de los alienígenas. Helena había logrado que sus mensajes secretos llegaran incluso a los rincones más remotos del planeta, y cada mensaje contenía instrucciones que permitían a los humanos actuar de manera autónoma, sin depender de un liderazgo central. Las canciones, dibujos y objetos cotidianos se convertían en códigos que los alienígenas no podían comprender. Y mientras más intentaban descifrar los patrones humanos, más evidente era que estaban enfrentando algo que no podía ser medido ni controlado, porque el verdadero poder de los humanos estaba en su capacidad de adaptarse, aprender y unirse incluso
En las circunstancias más extremas en Asia, un grupo de ingenieros prisioneros reconstruía maquinaria abandonada y la adaptaba para usos inesperados. Catapultas improvisadas, vehículos pequeños y herramientas de comunicación que cruzaban kilómetros de territorio controlado por los invasores. Cada innovación servía para confundir, atacar o enviar mensajes, y cada éxito reforzaba la confianza colectiva. Los humanos aprendían de cada error, de cada caída, de cada intento fallido, y se volvían más fuertes, más ingeniosos y más difíciles de derrotar. Los alienígenas observaban, con incredulidad, cómo su control total se desmoronaba frente a la voluntad humana. Los supervisores empezaban a discutir entre ellos, no entendían cómo una especie joven e imperfecta podía superar décadas de tecnología avanzada y experiencia militar en cuestión de semanas. Su arrogancia inicial se transformaba en miedo, porque cada intento de castigo generaba más resistencia. Cada operación de control provocaba fugas y sabotajes, y cada vez más los informes del Consejo mostraban que los humanos no solo sobrevivían, sino que transformaban la opresión en oportunidades para fortalecer su red de resistencia en África. Los jóvenes habían logrado reconstruir una antigua línea de tren y la utilizaban para transportar personas y suministros entre diferentes campamentos sin ser detectados. Cada viaje era una victoria silenciosa, pero estratégica. Cada movimiento de prisioneros que escapaban demostraba que los humanos podían coordinarse y planear sin necesidad de herramientas sofisticadas, solo con ingenio, valor y una unidad que desafiaba toda lógica. Los alienígenas intentaban bloquear rutas, pero los humanos siempre encontraban alternativas que nadie podía prever. Leo, en América del Norte, se convirtió en un símbolo de esperanza. Cada señal que enviaba indicaba rutas seguras y coordinaba ataques simultáneos en varios lugares al mismo tiempo. Los humanos que recibían esas señales actuaban con autonomía y determinación, y cada acción reforzaba a la siguiente, como si existiera una mente colectiva invisible que conectaba a todos ellos. El Consejo Galáctico empezaba a reconocer que habían subestimado a la humanidad y que su arrogancia inicial podía costarles mucho más de lo que podían imaginar. Marco y Elena finalmente lograron un contacto secreto entre los grupos de diferentes continentes. Comenzaron a intercambiar información sobre los movimientos de las tropas alienígenas y sobre las tecnologías que podían ser reutilizadas. Cada grupo aportaba ideas y soluciones, y el conjunto se volvía más poderoso que la suma de sus partes. Cada prisionero entendía que la fuerza humana no residía en la obediencia, sino en la capacidad de pensar, adaptarse y actuar de manera creativa en cualquier circunstancia. Cada operación exitosa reforzaba la moral y aumentaba la determinación colectiva. El Consejo Galáctico finalmente comenzó a sentir miedo real. La humanidad no solo resistía a cada ataque, sino que cada acción aumentaba su poder e influencia. La creatividad y la resiliencia humana eran armas que no podían ser medidas ni controladas. Cada día que pasaba demostraba que la especie que habían considerado débil y primitiva era en realidad única en toda la galaxia, porque su fuerza residía no en tecnología ni en fuerza física, sino en unidad, ingenio y capacidad de aprender de cada desafío.
Los humanos empezaban a ganar pequeñas batallas y cada victoria se sentía enorme. Cada fuga exitosa, cada sabotaje exitoso, cada señal transmitida era una demostración de que nada podía detenerlos. La Tierra comenzaba a recuperar su espíritu de libertad. Y mientras los alienígenas planeaban nuevos ataques, cada humano entendía que su verdadera fuerza estaba en lo que los hacía únicos en la galaxia: la esperanza, la unidad, la creatividad y la determinación eran armas invisibles pero imbatibles, y el fuego de la humanidad seguía ardiendo más fuerte cada día, iluminando un futuro que los invasores jamás podrían controlar. El planeta entero parecía despertar con una energía que los alienígenas no podían comprender. Los humanos habían transformado los escombros de sus ciudades en fortalezas improvisadas, y cada acto de resistencia inspiraba a otros en lugares distantes. Mientras más intentaban aplastarlos, más fuertes se volvían. La Tierra se llenaba de mensajes secretos de esperanza, y cada ciudad destruida se convertía en un símbolo de ingenio y perseverancia que resonaba a través de montañas, selvas y desiertos. Marco recorría túneles subterráneos, asegurándose de que cada grupo humano estuviera coordinado y listo para actuar. Cada paso que daban estaba lleno de creatividad y resolución. Cada humano sabía su papel sin esperar órdenes, y la unión que demostraban era imposible de romper. Los supervisores alienígenas seguían confundidos, porque cada movimiento parecía impredecible, pero altamente efectivo. Elena se encontraba en una antigua biblioteca, convertida en centro de comunicación. Desde allí coordinaba la transmisión de mensajes que llegaban a todos los rincones de Europa y África, usando códigos simples y materiales comunes. Cada mensaje llevaba instrucciones precisas sobre sabotajes, evacuaciones y comunicación entre grupos de resistencia. Los humanos aprendían a improvisar y a adaptarse de manera que ninguna especie invasora podría anticipar cada acto de ingenio. Se multiplicaba, y el espíritu humano se volvía más fuerte cada día. La creatividad y la unidad eran más poderosas que cualquier ejército o tecnología que los alienígenas pudieran desplegar. América del Sur, un grupo de jóvenes había logrado reconstruir vehículos abandonados, adaptándolos para transportar alimentos, armas y personas de un lugar a otro. Los movimientos eran rápidos y coordinados, sin necesidad de mapas ni sistemas complejos. Cada humano entendía que su fuerza residía en actuar con determinación y adaptarse a las circunstancias. La moral de los prisioneros era alta, y cada pequeña victoria reforzaba la convicción de que podían desafiar incluso a la especie más poderosa de la galaxia. Los supervisores alienígenas empezaban a dudar de su capacidad de control, mientras observaban que cada ataque que lanzaban generaba más resistencia y aprendizaje. Entre los humanos, cada error que cometían los humanos lo convertían en una oportunidad, y cada victoria pequeña se multiplicaba en inspiración para otros grupos. El Consejo Galáctico se reunía en secreto para discutir estrategias desesperadas, pero incluso las tácticas más avanzadas no podían prever la imaginación y la unidad humanas. Mientras más intentaban dominar, más descubrían que habían subestimado a una especie capaz de transformar la adversidad en fuerza. Marco y su equipo
planificaban un ataque simultáneo a varias instalaciones de vigilancia y minas de extracción de minerales. Los grupos humanos actuaban de manera autónoma, pero coordinada. Cada sabotaje debilitaba a los invasores y aumentaba la moral de la resistencia, mientras las naves de vigilancia detectaban movimientos extraños. Los humanos lograban desaparecer antes de ser alcanzados, usando rutas improvisadas y trucos sencillos que demostraban su ingenio y capacidad de adaptación. Los alienígenas no podían comprender cómo podían coordinarse sin una jerarquía visible y sin tecnología avanzada. Cada acción parecía caótica, pero era sorprendentemente efectiva en Asia. Helena había logrado que los mensajes secretos llegaran a grupos dispersos, que empezaban a improvisar ataques y sabotajes sin necesidad de recibir instrucciones directas. La creatividad humana se expandía, y cada grupo inventaba nuevas formas de desafiar a los invasores utilizando recursos locales y conocimiento acumulado de experiencias anteriores. Cada victoria generaba otra, y cada fuga inspiraba a quienes todavía estaban atrapados. El espíritu humano demostraba que la fuerza no residía en la obediencia, sino en la capacidad de pensar, actuar y adaptarse en unidad. Y con Valor Leo en América del Norte, coordinaba la evacuación de civiles y prisioneros usando rutas seguras y puntos de encuentro estratégicos. Los humanos aprendían a moverse sin ser detectados, y cada escape reforzaba la confianza en la resistencia. Cada persona entendía que la verdadera fuerza residía en protegerse mutuamente y en actuar con ingenio mientras los alienígenas desplegaban más tropas. Cada acción humana se volvía más sofisticada, y los intentos de dominarlos fallaban, porque la unidad y la resiliencia de la humanidad no podían ser medidos ni controlados. El Consejo Galáctico finalmente comenzó a reconocer que los humanos no eran débiles ni primitivos. Eran una especie única, capaz de desafiar incluso a civilizaciones mucho más antiguas y poderosas. Su creatividad, ingenio, unidad y resiliencia eran armas que ninguna tecnología podía derrotar. Mientras más intentaban imponer control, más se fortalecía la humanidad, y cada acto de resistencia mostraba que la verdadera fuerza residía en la esperanza y la determinación colectiva. Cada humano entendía que lo que los hacía especiales no era su fuerza física, sino su capacidad de aprender, adaptarse y protegerse mutuamente frente a cualquier adversidad. Helena y Marco finalmente lograron sincronizar ataques en varios continentes, logrando apagones masivos, sabotajes a sistemas de control y liberación de prisioneros. Cada acción demostraba que la humanidad no necesitaba jerarquías estrictas ni tecnología avanzada para superar a invasores que parecían invencibles. Los humanos actuaban como un organismo colectivo, guiado por instinto, valor, ingenio y unidad. Cada victoria aumentaba la esperanza, y cada humano comprendía que juntos podían desafiar cualquier adversidad que la galaxia les impusiera, mientras los alienígenas comenzaban a entender que habían subestimado a una especie capaz de transformar la opresión en fuerza y resiliencia, y que nada podría detener la determinación humana. La Tierra se iluminaba con la fuerza de la resistencia humana. Cada túnel, cada ciudad subterránea, cada bosque y montaña se
convertían en símbolos de ingenio y perseverancia, los humanos demostraban que la verdadera fuerza no residía en armas ni tecnología, sino en unidad, creatividad y determinación. Y el Consejo Galáctico comprendía lentamente que el intento de esclavizar a la humanidad había despertado algo que ningún invasor podía controlar. El amanecer sobre la Tierra brillaba con una luz distinta. Los humanos habían convertido la desesperación en fuerza y la opresión en ingenio. Cada ciudad destruida, cada mina abandonada, cada bosque oculto, se había transformado en una fortaleza donde la creatividad y la unidad eran las armas más poderosas. Los alienígenas observaban desde sus naves flotantes, sin comprender cómo una especie joven e imperfecta había logrado resistir y organizarse de manera tan efectiva. Cada movimiento humano era impredecible, y cada acción demostraba que la verdadera fuerza no se medía en tecnología, sino en ingenio, valor y determinación. Marco recorría los túneles subterráneos coordinando los últimos movimientos de la resistencia. Cada grupo humano sabía exactamente qué hacer sin esperar órdenes directas. Su capacidad de improvisar y adaptarse era sorprendente, y cada victoria pequeña se multiplicaba a medida que otras células replicaban las estrategias, mientras los alienígenas desplegaban fuerzas masivas. Los humanos lograban desestabilizar sus sistemas de control, causando apagones, fallos de comunicación y confusión total. En todas las ciudades controladas, la Tierra parecía cobrar vida propia, como si el planeta mismo estuviera protegiendo a su especie más joven y rebelde. Cada humano entendía que su fuerza residía en la unidad y en la capacidad de aprender de cada desafío. Helena supervisaba la transmisión de mensajes secretos que recorrían continentes, instrucciones codificadas en canciones, dibujos y objetos cotidianos. Llegaban a cada grupo humano sin necesidad de jerarquías estrictas. Cada mensaje contenía estrategias de sabotaje, evacuación y defensa, y cada receptor actuaba con autonomía y decisión. La creatividad humana se expandía sin límites, y cada innovación se volvía un ejemplo para otros grupos, fortaleciendo la moral y la coordinación sin que los alienígenas pudieran anticipar ni predecir nada. Cada humano era un nodo de resistencia, conectado por un instinto invisible que ningún invasor había logrado comprender. Leo guiaba a miles de personas hacia zonas seguras, usando rutas improvisadas y puntos de encuentro estratégicos. Cada movimiento se ejecutaba con precisión instintiva. Los humanos usaban su conocimiento del terreno. Bosques, ríos, montañas y ruinas antiguas para moverse sin ser detectados. Cada escape exitoso demostraba que la cooperación y la solidaridad eran armas que ninguna fuerza externa podía romper. La resiliencia y el ingenio de la humanidad se volvían cada día más visibles para los alienígenas, quienes empezaban a sentir un respeto y miedo desconocido ante una especie que no podía ser domada. Los líderes del Consejo Galáctico finalmente entendieron que habían subestimado a la humanidad. La fuerza que habían considerado primitiva era en realidad una combinación de ingenio, unidad, creatividad y voluntad inquebrantable. Cada acto de resistencia enseñaba algo nuevo a los humanos.
Cada error de los invasores se convertía en ventaja para la humanidad. Cada pequeño triunfo fortalecía la esperanza colectiva y demostraba que ninguna tecnología ni ejército podría vencer lo que los humanos llevaban dentro. La determinación y la capacidad de adaptarse se habían convertido en un muro invisible imposible de derribar. Marco, Elena y Leo lograron sincronizar un ataque final contra las principales instalaciones de control alienígenas, usando todo lo aprendido en semanas de resistencia. Cada sabotaje apagaba sistemas de vigilancia y control, liberaba prisioneros y debilitaba la infraestructura enemiga. Mientras más atacaban, más se fortalecía la coordinación humana. Cada grupo actuaba con creatividad y autonomía, pero todos compartían un objetivo común: demostrar que la humanidad no podía ser esclavizada ni dominada, y que su espíritu era más poderoso que cualquier arma que los alienígenas pudieran desplegarlos. Alienígenas empezaron a retirarse, confundidos y derrotados. No podían comprender cómo una especie que ellos consideraban débil había desafiado a un consejo entero y sobrevivido. Cada día más humanos recuperaban su libertad y reconstruían comunidades usando los restos de ciudades destruidas y túneles abandonados. Cada acto de reconstrucción era también un acto de resistencia. Cada decisión de protegerse y ayudarse mutuamente demostraba que la verdadera fuerza de la humanidad no residía en la tecnología ni en la fuerza física, sino en la capacidad de unirse, aprender a adaptarse y nunca rendirse. El planeta entero parecía celebrar la victoria humana. Los ríos corrían con vida, los bosques recuperaban su fuerza y las ciudades lentamente comenzaban a reconstruirse. Mientras los alienígenas comprendían que la humanidad no era una especie que pudiera ser sometida, sino una fuerza de la galaxia que debía ser respetada. Cada humano entendía que lo que los hacía especiales no era la fuerza, ni la velocidad, ni la tecnología, sino su ingenio, creatividad, resiliencia y capacidad de mantenerse unidos, incluso en las circunstancias más difíciles. La Tierra se había convertido en un símbolo de resistencia, y los humanos en guardianes de su propio destino, demostrando que ninguna especie podía arrebatar la libertad a quienes luchaban con corazón, mente y unidad. Al final, la humanidad había sobrevivido y vencido no porque fueran los más fuertes físicamente, sino porque eran únicos en su manera de pensar. Actuar y adaptarse habían convertido la desesperación en esperanza, la opresión en fuerza y la resistencia en victoria, y la galaxia entera comprendió que subestimar a los humanos era un error imposible de repetir. La fuerza humana no podía ser medida ni controlada, y lo que los hacía especiales brillaba más que cualquier estrella iluminando el futuro de la Tierra, y recordando que la verdadera grandeza reside en el ingenio, la unidad y la determinación de quienes se niegan a rendirse.